Este asunto de la honradez. Agosto de 1961. La cuestión de la honradez afecta casi todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, los diversos fenómenos, muy generalizados y asombrosos, del autoengaño. Hay esas espantosas formas inconsideradas de decir la verdad que muy a menudo carecen de prudencia y amor. Luego tenemos esas incontables situaciones de la vida en las que únicamente servirá la pura honradez, aunque nos veamos gravemente tentados por el temor y la soberbia a contentarnos con medias verdades o negativas inexcusables. Consideremos primero lo que el autoengaño puede hacer a la integridad de una persona. Recuerdo muy bien el consuelo que me daba la exagerada creencia en mi propia honradez. Mis familiares de Nueva Inglaterra me habían inculcado lo sagrado que eran todos los compromisos y contratos de negocios. Recalcaban que el hombre está obligado por su palabra. Me encantaba la historia de Abraham Lincoln en la que se cuenta que él un día caminó 6 millas para devolver a una mujer pobre los 6 centavos que le había cobrado de más en su tienda. Tras una formación tan rigurosa, siempre me ha resultado fácil ser honrado en los negocios. Incluso en Wall Street, donde me encontré años más tarde, nunca traté de engañar a nadie. No obstante, este pequeño fragmento de virtud fácilmente adquirida produjo en mí algunos curiosos inconvenientes. Me sentía tan absurdamente orgulloso de mis principios de negocios que nunca perdía la oportunidad de expresar mi gran desdén por aquellos compañeros de Wall Street que eran propensos a estafar a sus clientes. Esta era una postura muy arrogante, pero el autoengaño que me causaba resultó ser aún peor. Mi preciada honradez en los negocios pronto se convirtió en una cómoda manta bajo la cual podía esconder los múltiples graves defectos que influían en otros aspectos de mi vida. Al estar tan seguro de esta única virtud, me era fácil concluir que las tenía todas. Durante muchos años, esto me impedía mirarme a mí mismo con plena sinceridad. Esto es un ejemplo muy común de la fabulosa capacidad de autoengaño que casi todos nosotros podemos mostrar en ocasiones. Además, el engaño a otros casi siempre tiene sus raíces en el engaño de nosotros mismos. Para ilustrar esto más ampliamente, me vienen a la mente otros 2 casos extremos. Uno nos muestra el autoengaño en una forma muy obvia, es decir, obvia para todos menos para la víctima. El otro nos presenta una forma de autoengaño más sutil, de la que ningún ser humano se puede ver completamente libre. Un buen amigo mío que había sido ladrón de cajas de caudales, me contó la siguiente historia reveladora: mira, Bill, yo solía creer que estaba haciendo mi propia revolución personal en contra de la sociedad. Podía imaginarme a todos los pobres del mundo despojando a los ricos. Esto parecía ser muy razonable. Después de todo, esos malditos ricos no querían compartir su riqueza. Las revoluciones que les despojaban de sus fortunas merecían sin duda un gran aplauso. Pero a los tipos como yo, que también hacían que esos ricos compartieran su fortuna, no nos daban tantos elogios. Con el tiempo caí en la cuenta, la pura verdad era que a nadie le gustaban los ladrones. Revoluciones sí, pero ladrones no. Pero a fin de cuentas, yo no podía ver nada malo en robar cajas de caudales, excepto que me pillaran. Incluso después de varios años en la cárcel, seguía sin poder verlo. Cuando apareció en mi vida, gradualmente se me empezó a meter en la cabeza que había buenas y malas revoluciones. Poco a poco me di cuenta de cómo me había engañado a mí mismo. Tenía que haber estado bastante loco. No podré explicarme de otra manera lo imbécil que había sido. Tengo otro amigo de un alma de Dios. Hace poco tiempo, ingresó en una orden religiosa, en la que los frailes dedican muchas horas del día a la contemplación. Por lo tanto, mi amigo dispone de mucho tiempo para hacer su inventario. Cuanto más se examina, más autoengaño inconsciente encuentra, y más asombrado se siente por el intrincado e ingenioso mecanismo de fabricar excusas mediante el cual se había estado justificando a sí mismo. Ya ha llegado a la conclusión de que la soberbia rectitud de la buena gente suele ser tan destructiva como los notorios fallos de los supuestos pecadores. Por ello, cada día vuelve la mirada a su interior y luego la alza hacia Dios, para saber con seguridad dónde se encuentra en relación con la honradez. De todas sus meditaciones siempre surge una certeza absoluta, y es que todavía le queda mucho camino por recorrer. Precisamente cuando y como decimos la verdad, nos quedamos callados, puede revelar la diferencia entre la auténtica integridad y la total falta de la misma.
El noveno paso del programa de AA enfáticamente nos advierte de no hacer mal uso de la verdad al declarar, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Ya que recalca el hecho de que la verdad se puede utilizar tanto para dañar como para sanar, este valioso principio se puede aplicar ampliamente al asunto de desarrollar la integridad. Por ejemplo, en AA hablamos mucho sobre los demás compañeros. Siempre que tengamos indudablemente buenos motivos, esto no tiene nada de malo. Pero el chismorreo dañino es algo muy diferente. Aunque estas habladurías pueden estar basadas en hechos bien fundados, un abuso así de los hechos, por muchas vueltas que le demos, nunca llegará a parecerse a la integridad. No se puede pretender que este tipo de honradez superficial puede hacerle a nadie ningún bien. Así que reconocemos la apremiante necesidad de examinarnos a nosotros mismos. Después de una racha de chismorreo, nos vendría bien hacernos las siguientes preguntas: ¿por qué dijimos lo que dijimos? ¿Era nuestra única intención ser serviciales e informativos? O, quizás estábamos tratando de sentirnos superiores confesando los pecados de nuestro compañero? O, por temor o antipatía, tal vez estábamos intentando perjudicarle? Esto sería un intento sincero de examinarnos a nosotros mismos 9S, y no al otro compañero. Aquí vemos la diferencia entre el buen uso y el mal uso de la verdad. Aquí empezamos a recobrar la integridad que habíamos perdido. No obstante, en ocasiones nuestros verdaderos motivos no son tan fáciles de determinar. A veces, por ejemplo, nos creemos obligados a revelar algunos hechos muy perjudiciales para así poner fin a los abusos cometidos por ciertos malhechores. Nuestro grito de guerra es ahora, todo por el bien de AA, o algo similar. Armados de esta falsa justificación, convencidos de nuestra rectitud, nos lanzamos al ataque. Puede ser cierto que haya una auténtica necesidad de remediar una situación perjudicial. Puede ser cierto que tengamos que valernos de algunos hechos desagradables. Pero lo decisivo del asunto será cómo nos comportemos. Es imperativo que estemos seguros de no contarnos entre aquellos que ven la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio. Por lo tanto, es conveniente hacernos las siguientes preguntas: ¿tenemos una clara comprensión de la gente involucrada en esta situación? ¿Estarnos seguros de habernos enterado de todos los hechos? ¿Es realmente necesaria alguna crítica o intervención por nuestra parte? ¿Podemos decir con toda seguridad que no estamos asustados o airados? Únicamente después de someternos a un examen así, podemos confiar en que estemos actuando con el cuidadoso criterio y con el espíritu de amor que siempre serán necesarios para mantener nuestra propia integridad. Ahora pasemos a considerar otro aspecto de la cuestión de la honradez. Es muy posible que aprovechemos la pretendida falta de honradez de otra gente, utilizándola como una excusa plausible para no cumplir con nuestras propias obligaciones. Recuerdo haberlo hecho yo en una época. Algunos amigos fuertemente predispuestos contra el asunto me habían exhortado a que no volviera jamás a trabajar en Wall Street. Estaban convencidos de que el desenfrenado materialismo y duplicidad del distrito financiero obstaculizarían mi desarrollo espiritual. Ya que me sonaba tan noble su exhortación, me mantenía alejado del único trabajo que yo conocía. Por fin, al ver nuestra economía doméstica en quiebra total, súbitamente caí en la cuenta de que yo no había querido enfrentarme con la concreta necesidad de volver a trabajar. Así que reanudé mi trabajo en Wall Street. Y desde entonces, me he sentido muy contento de haberlo hecho. Tenía que volver a descubrir que hay mucha gente buena que trabaja allí en la Bolsa de Nueva York. Además, me era necesario tener la experiencia de mantenerme sobrio en el mismo ámbito en que el alcohol me había derrotado. De hecho, recibí todos esos beneficios, y otros muchos más. Hubo en realidad un dividendo colosal que me vino como consecuencia directa de la decisión que tomé a regañadientes de volver a entrar en el mundo de negocios. Durante un viaje de negocios, relacionado con mis trabajos de Wall Street, que hice a Akron, Ohio en 1935, conocí por primera vez al Dr. Bob, el futuro cofundador de AA. Así que el nacimiento de AA dependía del hecho de que me estaba esforzando por cumplir con mi responsabilidad de ganarme el pan de cada día. Ahora tenemos que dejar el absorbente tema del autoengaño y considerar algunas de aquellas situaciones difíciles de la vida con las que tenemos que enfrentarnos honrada y directamente. Supongamos que se nos da un formulario para solicitar un empleo en el que figura la pregunta: ¿ha sufrido de alcoholismo y ha estado hospitalizado en alguna ocasión? A esto,
los AA podemos dar sin duda una respuesta sincera. Casi todos creemos que nada que no sea la pura verdad servirá en tales situaciones. La mayoría de los empleadores sienten respeto hacia nuestra comunidad y les gusta este tipo de franqueza, especialmente cuando revelamos nuestra pertenencia a AA y los resultados de ser miembros de la comunidad. Por supuesto, hay otros muchos problemas de la vida que nos piden esta misma franqueza. Por lo general, las situaciones que requieren una total honradez son muy claras y fácilmente reconocibles. Simplemente, tenemos que enfrentarnos a ellas, a pesar de nuestro temor o nuestra soberbia. Si no lo hacemos, sin duda sufriremos los conflictos cada vez más intensos que solo se pueden resolver por medio de la simple honradez. No obstante, hay ciertas ocasiones en las que decir la verdad de forma inconsiderada puede causar extensos estragos y daño permanente a otras personas. Siempre que parezca que pueda suceder esto, es probable que nos encontremos en un gran aprieto. Nos veremos desgarrados por dos tentaciones. Si la conciencia nos atormenta lo suficiente, puede que abandonemos toda prudencia y amor. Puede que tratemos de comprar nuestra libertad diciendo la cruda verdad, caiga quien caiga. Pero esta no es la tentación común y corriente. Es mucho más probable que viremos hacia el otro extremo. Nos pintaremos un cuadro muy poco realista del tremendo daño que vamos a causar a otros. Al pretender sentir una gran compasión y amor para con nuestras supuestas víctimas, nos estamos preparando para decir la gran mentira y sentirnos completamente contentos de hacerlo. Cuando la vida nos presenta un conflicto tan atormentador, no se nos puede culpar por sentirnos confusos. De hecho, nuestra primera responsabilidad es admitir que estamos confusos. Puede que tengamos que confesar que, por el momento, hemos perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. También será muy difícil admitir que no podemos estar seguros de recibir la orientación de Dios, porque nuestras oraciones están repletas de fantasías. Con toda seguridad este es el momento en que debemos pedir el consejo de nuestros mejores amigos. No hay otro sitio a donde recurrir. Si no me hubiera visto dotado de consejeros tan sabios y cariñosos, me habría vuelto loco hace mucho tiempo. Una vez, un médico me salvó de morir de alcoholismo porque me obligó a encarar lo mortal que es esta enfermedad. Más tarde, otro médico, un psiquiatra, me hizo posible mantener mi cordura ayudándome a desenterrar algunos de mis profundamente escondidos defectos. De un clérigo, obtuve los principios honrados de acuerdo a los cuales nosotros los AA tratamos de vivir ahora. Pero estos preciados amigos me ofrecieron mucho más que sus talentos profesionales. Supe que podía acudir a ellos con cualquier problema que se me presentara. Con solo pedirlas, su sabiduría y su integridad estaban a mi entera disposición. He tenido una relación exactamente igual con muchos de mis más queridos amigos de AA. Muy a menudo, por el mero hecho de ser miembros de AA, me podían ayudar en asuntos en los que otros no podían. Naturalmente, no podemos depender totalmente de nuestros amigos para resolver todas nuestras dificultades. Un buen consejero nunca va a pensar por nosotros. Sabe que la decisión final debe ser nuestra. Por lo tanto, nos ayudará a eliminar el miedo, la comodidad y el autoengaño, y así nos hará posible tomar decisiones que sean amorosas, sabias y honradas. La elección de un amigo de este tipo es una cuestión de la más alta importancia. Debemos buscar una persona de comprensión profunda y luego escuchar atentamente lo que tenga que decir. Además, debemos estar seguros de que nuestro futuro consejero va a tratar nuestra comunicación de manera estrictamente confidencial. Si es un médico, un clérigo o un abogado, lo podemos dar por asegurado. Pero al consultar con un amigo de AA, no debemos vacilar en recordarle la necesidad de guardar nuestras palabras en secreto. Por lo general, entre los AA la comunicación íntima es tan espontánea y tan fácil que es posible que un consejero de AA se olvide de que hay ocasiones en que esperamos que permanezca callado. Nunca se debe violar el carácter sagrado de esta relación humana, tan necesaria para nuestra recuperación. Estas comunicaciones privadas son de un valor inapreciable. En ellas encontramos la oportunidad ideal de ser todo lo honrados que nos es posible ser. No tenemos que considerar la posibilidad de causar daño a otra gente, ni temer a la burla o la condena. Además, tenemos la mayor probabilidad de descubrir el autoengaño. Si nos estamos engañando a nosotros mismos, un consejero competente puede verlo rápidamente.
A medida que Él nos ayuda a salir de nuestras fantasías, nos sorprende descubrir que cada vez sentimos menos la acostumbrada ansia de defendernos contra las verdades desagradables. No hay mejor forma de hacer desaparecer el miedo, la soberbia y la ignorancia. Al cabo de un tiempo, nos damos cuenta de que tenemos una base nueva y sólida para nuestra integridad. Por lo tanto, perseveremos en nuestros esfuerzos por descubrir el autoengaño en todas sus formas. Tengamos cuidado de siempre templar la honradez con la prudencia y el amor. Y nunca vacilemos en actuar con total honradez siempre que se requiera hacerlo. Los conocemos muy bien la forma en que la verdad nos hace libres. Nos corta las cadenas de la esclavitud del alcohol. Continúa liberándonos de incontables conflictos y penas, destierra el miedo y la soledad. La unidad de nuestra comunidad, el amor que abrigamos por cada uno de nuestros compañeros, el respeto que el mundo nos tiene, todos son los frutos de la integridad que, bajo Dios, hemos tenido el privilegio de adquirir. Por lo tanto, apresurémonos a buscar una honradez cada vez más auténtica, y pongámonos a aplicarla con mayor intensidad a todos nuestros asuntos.